Bueno, ahora sí podemos enfrentar el problema que nos compete, que es el problema de selectividad muestral. De vuelta, insisto, fíjense que este modelo sospechoso va a aparecer de vuelta acá, que y sub i asterisco es igual a xi por beta más u sub i. ¿Está bien? Este es beta, no es beta asterisco. Y acá va a aparecer una variable nueva que se llama s sub i, que va a ser nuestra variable de selectividad, que es una variable que es, toma valor 1 si yo observo los datos y 0 si no. Una suerte de ficción de cómo se puede pensar este problema es que existe una supermuestra de tamaño n mayúscula que contiene y sub i asterisco, x sub i y si, pero nosotros para trabajar, o sea, para estimar el modelo, solo observamos una submuestra, ¿está bien? Y sub i asterisco xi, solo cuando si es igual a 1. ¿Está bien? Un ejemplo clásico, que es el que disparó mucho estas cuestiones, es el ejemplo de productividad de las mujeres en el mercado laboral. Acuérdense que la tasa de participación de los hombres es muchísimo más grande que la tasa de participación de las mujeres. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiese estimar un modelo en donde y sub i son, yo qué sé, por ejemplo, salarios, y xi es educación, en donde, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, eso lo que hace es medir qué impacto tiene la educación sobre los salarios. El gran problema que me encuentro es que si yo quiero hacer esto para una muestra de mujeres, me encuentro que hay un montón de mujeres que no trabajan, ¿está bien? Entonces yo solo observo salarios y observo educación para las mujeres que trabajan. Cuidado de una cuestión administrativa, ¿no? Que a una persona yo le asigne salario cero porque no trabaja, de ahí yo no puedo decir que su productividad es nula, ¿está bien? Entonces, cuidado, yo observo salarios entendidos como productividades marginales solo para personas que trabajan, ¿está bien? El otro es el efecto que yo llamo efecto de reunión de egresados. Supongamos que ahora ya subí asterisco, son salarios, y que xi es el promedio del secundario. Y lo que quiero ver es si el promedio importa o no importa, ¿no? Y una cosa que pasa es que en general a las reuniones de egresados, después de 20 años, la gente se autoselecciona y la gente que no le fue bien en la vida tiende a no ir, ¿está bien? Entonces, si yo quisiese correr una regresión de los salarios de las personas en los promedios del secundario, en una reunión de egresados me encuentro que yo no veo a las personas que peor le fue en la vida, que posiblemente sean personas que tienen peor promedio y posiblemente peor salarios. Y vamos a ver que el resultado fundamental es que si yo insisto en utilizar el método de mínimos cuadrados ordinarios bajo selectividad, en general conduce a sesgos, ¿está bien? Que es lo que se llama el sesgo por selectividad. Eso es lo que vamos a ver, vamos a estudiar por qué aparece y vamos a ver que bajo algunas condiciones existe una especie de cura. ¿Está bien? Entonces, primero vamos a estudiar el problema. ¿Está bien? Acuérdense que si yo tuviese una muestra aleatoria, y sub i asterisco xi, la propiedad de consistencia, la propiedad de ensesgadez, eventualmente depende del supuesto de exogeneidad, o sea que la esperanza de u sub i dado xi es igual a 0, que eventualmente va a implicar que la esperanza de y asterisco dado xi es igual a xi prima beta. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una muestra no aleatoria? ¿Qué significa en este contexto una muestra no aleatoria? Significa que está condicionada en el evento si igual a 1. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuánto vale la esperanza de y sub i asterisco? Acá está mal. Dado xi, pero dado que yo sé que la muestra que yo tengo fue seleccionada. ¿Está bien? Y aplicando el operador de esperanza, eso vale xi prima beta más la esperanza de u sub i dado xi y dado también que yo sé que la muestra es seleccionada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá aparece, por lo menos matemáticamente, el resultado. Es que bajo selectividad, el estimador de mínimos cuadrados va a ser inconsistente a menos que este término valga 0. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que discutamos esto con bastante detalle. ¿Está bien? Insisto, el resultado es este que está acá. Lo único que hice fue transportarlo como si fuese un asiento contable. Y primero vienen las buenas noticias, malas noticias. ¿Está bien? Este resultado es bastante poco intuitivo. Primero, no todo mecanismo de selectividad sesga al método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? El grueso de la gente tiende a creer que si yo te
te escondo datos, entonces eso tiene que impactar negativamente sobre el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y vamos a ver que desde el punto de vista del sesgo no necesariamente. ¿Está bien? ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense que si U es independiente del mecanismo de selectividad, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo insesgado aún bajo selectividad. Paren el video un minuto, lo que haga falta para que se hagan esta pregunta y explíquenme por qué. Bueno, fíjense la siguiente cosa. ¿Por qué? Porque en ese caso, si S es independiente de U, la esperanza de U dado X dado S es lo mismo que la esperanza de U dado X. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, fíjense que si U es independiente de S, como yo ya supuse que la esperanza de U dado X es igual a 0, que yo condicione en S o no condicione en S me tiene que dar lo mismo por independencia. ¿Está bien? Entonces acá aparece una primera enseñanza. Los mecanismos de selectividad que son independientes de U no afectan la propiedad de insesgadez del método de mínimos cuadrados ordinarios. Esto es súper importante, súper importante. ¿Está bien? Segunda cosa que es súper importante. Si el mecanismo de selectividad es una función determinística conocida de las variables explicativas observables, el método de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado. De vuelta, este es un evento, paren el video, piénsenlo con mucho detalle y hasta que no lo pensaron no sigan viendo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense que en este caso condicionar en X y condicionar en G de X es condicionar dos veces en términos de X. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo condicione en X, condicionar en G de X es lo mismo. ¿Está bien? Con lo cual, la esperanza de U dado X dado S es la esperanza de U dado X, pero eso ya supusimos que en 0. ¿Está bien? Esto es lo que se llama selectividad en base a observables. En base a observables. ¿Está bien? Entonces, dos cosas que hemos aprendido. Si U es independiente del mecanismo de selectividad, el sesgo no aparece. Si la selectividad es una función determinística de las cosas que yo observo, el sesgo tampoco aparece. ¿Está bien? Y acá es donde tenemos que discutir algunos ejemplitos. Algunos los voy a discutir, otros se los voy a dejar a ustedes. 4 ejemplos. Supongamos que estamos estimando Y son salarios, X es educación y que estamos pensando en la muestra de hombres, en donde la participación es prácticamente 100%. ¿Está bien? Con las mujeres es mucho más complicado, fue lo que se llama el problema de Heckman. Entonces piensen en la siguiente cosa. ¿Qué pasa si el INDEC, en vez de darnos datos de la encuesta permanente de hogares para todo el mundo, nos dice, bueno, yo te doy, pero te doy nada más datos de gente que tiene DNI par? La pregunta es si esto induce un sesgo por selectividad. ¿Está bien? Entonces, acá la respuesta es no, en general, siempre y cuando sea cierto que el mecanismo de selectividad, o sea, el DNI par, no tiene ningún impacto sobre los salarios. ¿Está bien? O sea, si el DNI, que el hecho de que el DNI sea par o impar es completamente azaroso con respecto a los salarios, entonces esto funciona como un mecanismo que es independiente de U. Entonces acá no pasa nada, no hay sesgo. ¿Está bien? Segundo, supongamos que el INDEC nos dice, ok, yo te doy datos de salarios y educación, pero no te voy a dar información de la gente que no terminó la primaria. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. ¿Está bien? Entonces la pregunta es si en este caso la selectividad afecta al sesgo. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, para el video y piénsenlo. La respuesta es tampoco si yo controlo, ¿está bien? Por la educación. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando el mecanismo de selectividad se basa en un indicador binario de si una persona terminó o no terminó la primaria, eso es el caso de una función determinística de X. ¿Está bien? Acá el control es en base a los observables. ¿Está bien? No pasa nada. Entonces, piensen en un tercer ejemplo. Supongamos que el INDEC dice, sí, mira, yo te voy a dar datos, pero nosotros tomamos un test de inteligencia y la información, yo te voy a dar datos de salarios y educación solo para personas que pasan un estándar de un test de inteligencia, que tampoco te lo pienso dar, pero sí te voy a dar datos
de personas, de salarios, de educación, que hayan pasado un test de inteligencia. La pregunta es, ¿qué pasa con el sesgo por selectividad en este caso? Paren el video, piénsenlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que muy posiblemente la inteligencia no sea independiente de U, entendido como los determinantes no observables del salario. Entonces, en este caso sí posiblemente hay un sesgo, pero fíjense que el sesgo depende de que nosotros creamos que haya una relación entre la inteligencia y U. ¿Está bien? Si no hubiese ninguna relación entre la inteligencia y U, resulta que el mecanismo por selectividad no opera. ¿Está bien? Y les voy a pasar un último caso que es importante para que lo piensen ustedes. Este se lo dejo para ustedes. ¿Está bien? No se los quiero contar, quiero que lo piensen. Supongamos que el INDEC nos dice, bueno, yo te voy a regalar, mira, datos de salario, de educación y de inteligencia, el test de inteligencia, te voy a dar los resultados del test de inteligencia, pero solo para personas que pasaron un test de inteligencia. ¿Está bien? Piénsenlo, piensen si acá aparece un sesgo y en todo caso, bajo qué condiciones aparece un sesgo. ¿Quieren que les diga una cosa? Yo tengo una tendencia irrefrenable a hacer este tipo de preguntas en el examen. Lo importante del aprendizaje de esto es que el sesgo depende de la conformación del modelo. Lo que dijimos, justamente a lo que apuntan todos estos ejemplos y esta discusión, a que yo no puedo hablar de si la selectividad afecta en forma de sesgo al método de mínimos cuadrados ordinarios sin hablar de cuál es el modelo. O sea, sin hablar de por qué estoy controlando, por qué no estoy controlando, y sin hablar de qué relación hay entre el sesgo, el término de error y lo que yo observo, ¿no? Porque toda vez que el mecanismo de selectividad es independiente del término aleatorio, el sesgo no aparece, y toda vez que el mecanismo de selectividad es una función determinística de las cosas que yo controlo, el sesgo tampoco aparece. El problema con selectividad es que parece una discusión tonta, parece una discusión bastante sofisticada, es una discusión muy modelística, es una discusión que a mí me gusta mucho. Déjenme que les cuente, que termine, contándoles, por lo menos geométricamente, por qué aparece un sesgo. También matemáticamente ya lo vimos, porque la esperanza duda dado x dado s no es 0, pero déjenme ver qué es lo que pasa geométricamente. Vayamos al genérico. Si nosotros tuviésemos todos los datos, esto que está acá es la recta de regresión, y como la muestra estuvo generada al azar, satisface los supuestos de exogeneidad, el método de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado y consistente. ¿Está bien? Entonces, acá les planteo tres mecanismos de selectividad. Este que está acá es al azar. ¿Qué significa esto? Yo empecé con todos los datos y al azar lo que hice fue sacar datos. Entonces, al azar significa que S es trivialmente independiente de U. Acá no pasa absolutamente nada. ¿Está bien? Simplemente tengo menos datos. O sea, no pasa nada con el sesgo. Obviamente que tengo un estimador que es más ineficiente. Fíjense que la recta en azul acá está prácticamente superpuesta sobre la recta en negro. No pasa nada. Acá lo que hice fue la siguiente cosa. Fue, de los datos originales, me planté en este punto que se llama, yo que sé, x sub 0, y borré todos los datos, cuya coordenada x está a la izquierda de x sub 0. Y tampoco pasa nada. Fíjense que tampoco pasa nada. Les dejo a ustedes pensar por qué acá no pasa nada. ¿Por qué acá no pasa nada? ¿Está bien? ¿Por qué acá no pasa nada? Y acá pasan cosas. Acá lo que pasó fue que hice lo opuesto. Lo que hice fue elegir un mecanismo que lo que hace es, de los datos originales, elimina a todos los datos que están por debajo de, que tienen coordenada y, que está por debajo de y sub 0. Fíjense lo que pasó. Acá aparecen diferencias horribles. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense, se los dije, que lo miren con detalle, que el método de mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es pasar una recta por el centro vertical de los datos. Se lo dije 80 veces. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo saco los datos que están por acá abajo, ¿bien? Resulta que un punto como este, que originariamente estaba muy arriba de la distribución, ahora resulta que está en el centro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La selectividad en base a la variable y, o sea, en base a cosas que tienen que ver con el eje y, ya sea a través de y directamente o a través de u, lo que hace es no altera la posición de los puntos, pero altera la posición relativa de los puntos. Entonces, estos puntos que antes estaban
muy por arriba de la distribución, resulta que ahora están en el centro y eso es lo que hace que el método de mínimos cuadrados ordinarios sea sesgado. ¿Está bien? O sea, el mecanismo de selectividad que impacta sobre el método de mínimos cuadrados ordinarios es aquel que, si bien no altera la posición absoluta de los puntos que quedaron en la muestra, altera la posición relativa de los puntos que quedan en la muestra. De vuelta, estos puntitos que yo marqué en verde siempre están en el mismo lugar. Todos los puntos que quedaron están en el mismo lugar, pero resulta que desde el punto de vista de cómo los ve el método de mínimos cuadrados ordinarios, estos puntos ahora es como si estuviesen ocupando el centro. Cuando yo agrego los puntos que quité, estos puntos están por arriba. Y eso es lo que produce el sesgo. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, le dejo como ejercicio pensar por qué acá no ocurrió el sesgo. ¿Está bien? ¿Por qué acá no ocurrió el sesgo y por qué acá ocurrió el sesgo? ¿Está bien? Es muy importante que trabajen con estos gráficos y que los vean con bastante detalle. Bueno, este es el problema. Es un problema que vamos a ver que en general no tiene solución, pero que bajo ciertas condiciones hay un modelo que es bastante fácil de estimar y que sí provee una solución al problema del sesgo por variables omitidas, por selectividad. Bueno, lo vamos a ver en el próximo slide.